Buenas tardes, bienvenidos aquí a Haz que las cosas pasen. Quien les saluda es Jonah Mejía, su amigo. Sí, señores, latinos apoyando latinos. Bienvenidos a este su programa Haz que las cosas pasen de todos los miércoles a las 6 de la tarde. Hace 8 días no pudimos estar por una situación que se presentó, nada grave, pero bueno, hoy estamos aquí una vez más con ustedes. Gracias por estar aquí en su programa Haz que las cosas pasen. También gracias a la gente del mundo latino, Mauricio Pérez y Ernesto Maldonado, muchas gracias por ese espacio. Hoy tendremos un programa especial, así que tome apunte de lo que hablaremos hoy, porque nos iremos a la historia. Es importante saber de historia, porque la historia es la que plasma la realidad que usted y yo vivimos ahora. Así que no podemos dejar dar por sentado aquellos detalles que transformaron la historia en lo que conocemos hoy. Bienvenidos a Haz que las cosas pasen y bueno, hablemos entonces de los libros sagrados y la espiritualidad. ¿Qué semejanza tienen? ¿Qué trabajo hacen en conjunto? ¿O son totalmente distintos? ¿Son totalmente adversos? Juzgue usted. Por el momento, solamente vamos a dar detalles o hablar de lo que quizás han hecho algunos descubrimientos, algunos arqueólogos, algunos científicos, y bueno, datos que usted puede corroborar. No me compete a mí sacar juicios acerca de ese tema tan ponzoñoso, pero juzgue usted. Definitivamente los seres humanos somos seres de muchas necesidades. Así es, aunque disfrutamos de un hermoso planeta, viene cargado de muchas necesidades nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ser. Necesitamos ser amados. ¿Quién no quiere ser amado? Todos necesitamos del amor. Pero el amor sin una buena salud, pues tampoco sirve mucho, ¿verdad? Porque estar enfermo o en condiciones deplorables físicas, pues ya no le importa a uno vivir. Otra cosa que necesitamos para vivir son los recursos naturales. Necesitamos comer, beber agua, necesitamos un techo donde arroparnos bajo la lluvia o el sol, pero hay una cosa que necesitamos con mayor fuerza y es algo que no podemos describir, es algo que no podemos explicar, ni siquiera aún estando en la actualidad con tanta tecnología. Y es la espiritualidad. Es algo que necesitamos todos. La espiritualidad. Hemos dicho en anteriores programas que la ley o los científicos pueden explicar la ley de gravedad, la fuerza nuclear mayor, la fuerza nuclear menor, todo esto, pero nadie puede explicar cómo funciona el espíritu humano, esa energía que impulsa los motivos buenos u oscuros de nuestra humanidad. Porque esto es solo un estuche. Pero el ser humano, esa necesidad siempre la ha tenido y ha sido palpable. Tanto que los antiguos humanos o los humanos primitivos necesitaban tener el aval o el respaldo de un dios. Por eso construían dioses de madera, de piedra o de cualquier otro material, con tal de sentirse arropados o apoyados por un ser superior. Por eso se ha escuchado en algunas mitologías como la griega, el dios del trueno, el dios de la guerra, el dios del inframundo, el dios del mar, dioses que gobernaban los fenómenos naturales, ¿cierto? Todo lo que el hombre no puede controlar, todo lo que se sale de su control o de sus manos, el hombre se lo debe atribuir a un ser superior, a un ser más poderoso que él. Y tienen razón, porque pues no pueden las cosas ocurrir así al azar, deben tener un control, un manejo. Así como usted construye una casa con cemento o con materiales, ¿cierto? Y lo hace de manera ordenada a través de planimetría y todo esto, pues este universo complejo no pudo haber sido producto del azar, sino que alguien o muchas personas o muchos seres tuvieron que haber intervenido en la creación de algo tan sideral, algo tan grande y majestuoso. Bienvenidos a este programa Haz que las cosas pasen y hoy hablaremos de los libros sagrados. Uno de los códigos de los cuales incluso se basan los códigos actuales es un código muy antiguo, de las primeras civilizaciones, digamos, conscientes o con conocimiento, que eran los sumerios. Los sumerios es una civilización muy antigua, donde muchos arqueólogos, estudiándola, se han dado cuenta de que tenían o tuvieron la escritura más antigua del planeta. Y obviamente, hecha la escritura, pues hecha la ley, ¿verdad? ¿Para qué sirven los escritos? Pues para poner límites, para que la gente se eduque, para que la gente tenga conocimiento de algo. Así que los sumerios, según algunos escritos,
fueron los primeros o los pioneros de la escritura y de los códigos, como por ejemplo el código Hammurabi, que lo veremos a continuación en una fotografía. Vamos a mostrarles las fotos para que vayamos asociando. El código Hammurabi. ¿Qué era eso? Eran escrituras en arcilla, eran escrituras cuneiformes, o sea, en arcilla, donde traía escrito, ahí están, códigos sociales, códigos de vida, prácticamente reglamentos para la comunidad, para poder vivir en paz y que hubiese un orden, ¿verdad? Un orden. Pero todos esos principios, hombre, pues eran buenos, servían para que la gente, digamos, que empezara a transformar su espíritu. ¿Por qué? Porque pues nuestro comportamiento es bastante animal. Tenemos una parte de nosotros, de nuestro cerebro que es reptiliano, y esa parte nos hace tener comportamientos a veces muy animales. Entonces necesitábamos ley. Ahí está el código Hammurabi, uno de los principales códigos también que se usan ahora en las leyes para mantener el orden en las civilizaciones pasadas, sobre todo en las sumerias, en las caldeas e incluso babilónicas. Estas civilizaciones se basaban en estructuras legales o leyes para permitir que hubiese ajustes en la sociedad y también para ayudar a las personas a crear conciencia cívica, una conciencia cívica. Es decir, que se convirtieran en mejores ciudadanos, en mejores padres, mejores seres humanos. Ven que todo parte entonces desde civilizaciones que quizás nosotros no conocíamos, porque pues nosotros no tenemos que ver mucho con los sumerios, ni los caldeos, ni los babilonios, ¿verdad? Sobre todo nosotros los latinos o hispanos, que fuimos conquistados por España, pues se nos hace un poquito ajeno este tipo de culturas. Pero bueno, ahora sí entremos en materia de algo que usted y yo conocíamos perfectamente. Ese es el código Hammurabi de los sumerios. Nosotros, los latinos, los nacidos en esta parte del mundo, lo que es Sudamérica, Centroamérica y también Norteamérica, hemos tenido una gran influencia por parte de Inglaterra y por parte de España, y no solamente de ellos, de su cultura, sino también de su religión. Ellos se encargaron, cuando llegaron, de traer consigo material religioso o libros sagrados, como por ejemplo la Biblia. ¿Quién no conoce la Biblia? ¿Verdad? La Biblia es la palabra de Dios, a modo de ver de los cristianos. Ahí la vamos a ver. Un libro sagrado, que también, al igual que el código Hammurabi, se encarga de establecer límites para la sociedad humana, para que vivamos mejor, para que despertemos la conciencia, seamos mejores hijos, mejores padres, todo eso. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, amigos, que hay que tener muy presente, y que la Biblia es la mezcla de judaísmo con cristianismo, y que después de su escritura, o durante su escritura, ocurrieron muchos sucesos que cambiaron el rumbo del mismo libro. ¿Qué significa Biblia? La Biblia es una biblioteca de pequeños libros sagrados. En realidad no es un libro, sino que son varios libros, son 66 libros, según dicen algunos eruditos, porque otros pelean la inclusión de libros apócrifos, de libros que no están dentro del canon bíblico y que no casan dentro del libro argumental, pero para muchos de nosotros sí. El caso es este: 66 libritos amarrados en un solo libro que conforman la Biblia. Antiguo, Nuevo Testamento o escrituras hebreas o griegas. Eso lo conoce usted, ¿verdad que sí? Pero les voy a contar algo de historia acerca de la Biblia rápidamente para que lo tengan presente. Los israelitas, que eran el pueblo elegido del Dios Yahvé de los hebreos, sufrió una división de las 12 tribus. ¿Recuerdan ustedes que eran 12 tribus? Los 12 hijos de Israel, de Jacob, eran 12 tribus y sufrió una partición de 10 tribus y de 2. Se fueron 2 por un lado y 10 por el otro. Las 2 tribus que se fueron quedaron legalmente establecidas a través de la monarquía que le correspondía al nieto del rey David, a un hijo de Salomón. Esa era la tribu de Judá y Benjamín, las más grandes de Israel, las 2 tribus más grandes. Mientras que las otras 10 tribus se fueron a otra parte de la tierra a formar su propia organización. Aquí hay algo bien interesante, amigos, y es que más adelante los asirios conquistan a esas 10 tribus y las despojan de su cultura,
Los asirios hacían esto, le quitaban la cultura a la gente para poder diluir la suya en los grupos. Así que esos asirios empezaron a permitirle a la gente, a las 10 tribus, usar solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia que se conocen como el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, usaban las 10 tribus, mientras que las otras tribus, las otras 2, sí usaban el material disponible. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque en esa división Israel ya no deja de ser el pueblo, digamos, legalmente constituido y se convierte en Judea, o los judíos. Pasa a ser de israelitas a judíos, pero las otras tribus se llevaron un Pentateuco y es de ahí donde empiezan a nacer nuevas culturas en todo esto, en este corredor arábico o en todo este corredor del Medio Oriente, donde empiezan a surgir religiones como el Islam, que también ustedes lo conocen o lo han escuchado. El Islam, donde pues ellos le dan alusión, le dan el poder, la potestad al profeta Mahoma, el cual recibe un mensaje del ángel Gabriel. Mire que es muy parecido. Y si usted en algún momento lee el Islam o tiene algún acercamiento con él, se dará cuenta de que el Islam menciona personajes que nosotros conocemos en la Biblia como Noé, como Adán. Tiene algunos libros apócrifos que no están dentro de la Biblia. ¿Qué son libros apócrifos? Son libros que no están dentro del canon bíblico según los biblistas, ¿verdad? Por ejemplo, el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo que no está dentro del canon bíblico. Pero si usted lo lee, va a tener mucha semejanza con lo que en algunos escritos de la Biblia está. El caso es que el tema es interminable. No podemos abarcarlo todo en este programa, pero sí podemos decir es que todos estos libros han sido producto de la necesidad del hombre de tener un guía espiritual. Y también queda claro que en todos estos libros el hombre ha tenido acercamientos con visitantes en la tierra. Si usted cree en la Biblia, está seguro de que ángeles han visitado la tierra. Pues son visitantes, son extraterrestres, son seres que están fuera de la atmósfera terrestre. Si usted lee el Corán, pues también lo mismo, ángeles. Si lee el libro del Mormón, ángeles. Todos estos libros están relacionados con conexiones con seres de afuera, buscando contacto con nosotros y explicándonos la mejor forma de vivir y la mejor manera de elevar nuestra espiritualidad. Es curioso, pero real. Permítame leer los comentarios a las personas que van entrando y saludos a toda mi gente. A Jonier Rojas dice, hola, por aquí presente. Abrazos y saludos, mi amigo Jonier. También a Diana Vélez, gracias por estar aquí, Diana. Gracias, besos y abrazos. Y Dolly Delgado, gracias. Gracias también por participar acá de Haz que las cosas pasen. Seguimos desarrollando el tema de los libros sagrados. Muy importantes para muchas comunidades, pero también han sido un punto de quiebre en la paz del mundo. ¿Por qué? Porque si usted nota, todas las religiones dicen que ellos son los elegidos, que son especiales. Así que cuando una persona se cree especial, se cree mejor que otro, pues a ella hay una pequeña disyuntiva, hay un problema, porque vinimos a ministrar, vinimos a servir a los demás, no para que los demás sean nuestros esclavos y que nos sirvan a nosotros. Pero en fin, hace parte de la dinámica que vivimos en este planeta y los libros sagrados juegan un papel muy importante en ello. De la Biblia se pueden recortar muchos libros que también son columna vertebral del judaísmo. Por ejemplo, la Torá, que también sale del Pentateuco, o el Talmud, que también tiene pedazos de la Biblia incrustados y que han creado religiones inmensamente grandes, así como el Islam, que es la religión más grande de la tierra, el budismo, que es una religión también muy grande, y el catolicismo, que también es muy grande y conocida en nuestro continente. Interesante todo esto, ¿no? Pero ¿por qué en un mundo tan lleno de religiones, por qué en un mundo tan lleno de libros sagrados en el cual usted tiene acceso? Porque usted puede pagar por la Biblia por Amazon y le llega. Usted puede comprar el Corán y le llega. El libro de Mormón se lo regalan y le llega. ¿Por qué, si la humanidad está tan llena de libros sagrados, por qué sigue habiendo tanta violencia, tanto odio, tanto racismo? ¿Qué está pasando? ¿No son los libros sagrados una solución para los problemas de la humanidad? ¿No deberían serlo? ¿No debería ser, si una persona lee la Biblia o lee el Corán, ser un mejor ser humano? Por lo menos los cristianos, optar por tomar la
posición o la forma de pensar del líder del cristianismo, Jesús. Y cuando digo líder del cristianismo, no digo que él haya fundado el cristianismo, porque en realidad si usted lee la Biblia, Jesús no fundó ninguna religión. Simplemente fue el símbolo de cómo llevar una vida digna y cómo hacerle de la vida digna a los demás. Pero parece ser que es más importante el mensaje y es más monetizado su mensaje que realmente lo que queremos nosotros con nuestra propia voluntad poner en práctica. Y esta es la parte negativa. No digo que leer ninguno de los libros sagrados sea malo. Lo que digo es que es incoherente que leer cosas tan bonitas pues nos lleven a cometer las atrocidades que se han cometido en el nombre de la religión y de los libros sagrados. Hagamos un recuento rapidito. Siglo XV al siglo XIX. Inquisición, la cacería de brujas. ¿Sabía usted que la cacería de brujas, el 80% de las mujeres que murieron, de los 8 millones de personas que fueron ejecutadas en este lapso de tiempo, eran inocentes? Muchas de ellas, estas mujeres murieron siendo acusadas de brujería, no por irse en contra de la Biblia, sino por denunciar a muchos obispos que las violaban o que intentaban violarlas, y pues obviamente eso era una acusación, una blasfemia, hablar contra una persona embestida o vestida directamente por Dios. Curioso. Con un punzón, con una aguja, chuzaban a las personas en sus lunares o en sus manchas para ver si sangraban y que no fuese una señal diabólica. Mataban los gatos porque eran animales del diablo. Una cantidad de cosas que se vivió en esa época, una de las más oscuras de la humanidad, ocasionada por un movimiento religioso y escudándose en un libro sagrado. Entonces, si en esas magnitudes se puede hacer el mal basándose en un libro sagrado, todavía hay personas que pueden estar escudándose detrás de estos libros para involucrar a la gente en dinámicas malvadas o sencillamente para enredarles y quitarles su dinero. ¿No cree usted? Es que la historia ya lo ha mostrado. La historia lo enseña. No lo estoy diciendo yo. Investíguelo usted por sí mismo. Bueno, la Biblia se volvió un tema muy tabú para esas épocas. Solamente la podían manipular los clérigos de la cristiandad. Solamente ellos tenían el acceso a la Biblia. Pues porque eso era muy difícil de entender, ¿verdad? Entonces querían perpetuar la ignorancia y el analfabetismo de la gente pues, para poder ellos decir qué dice el libro o qué no dice. Es obvio. Entonces se volvió un libro muy inalcanzable, muy difícil de encontrar. Pero para el año 1900, amigos, para el año 1900, hubo una explosión de algo que se llama milenarismo. Muchas religiones, sobre todo aquí en los Estados Unidos, empezaron a surgir con el tema del milenarismo. ¿Por qué? Porque para 1900 empezaron a llegar los barcos mercantiles aquí a los Estados Unidos, a Nueva York, con muchas Biblias. Y la gente ya podía tener acceso a esas Biblias. Podía leerlas, podía obtenerlas fácilmente. Y empezaron una cantidad de personas a interpretarlas, a leerlas, ¿sí? Y a interpretarlas a su amaño. Y a meterse en el mundo del milenarismo. Y de ahí surgen otra cantidad de iglesias y de religiones relativamente nuevas, basándose en parte del catolicismo, en parte del protestantismo, una mezcla de todo eso, ¿sí? Diferente a la formación que le había dado Constantino I o Constantino el Grande al catolicismo, como fundador de este, en el año 306 de nuestra era. En el año 306, Constantino el Grande toma el poder del imperio bizantino romano también, una mezcla, y empieza a establecer concilios. Concilio de Trento, Concilio Nicea, Concilio Calcedonia, Concilio Constantinopla. ¿Y estos concilios qué eran? Eran como congresos eclesiásticos donde se tomaban decisiones sobre los dogmas de lo que la gente debía creer. Pero entonces, mire, nos vamos desviando del tema. Estamos hablando de espiritualidad. Pero ¿por qué estamos hablando todo el tiempo de dogmas? Estamos hablando de creencias. ¿Son las creencias espiritualidad? ¿O qué es la espiritualidad? ¿Por qué los libros sagrados no han hecho el efecto que deberían hacer en los seres humanos? De volverlos más espirituales, menos incisivos, menos prejuiciosos. Porque por muy buenas personas que se comporten, muchos religiosos, realmente
juzgan a los demás por no pertenecer a su secta o a su organización. Contrario a lo que incluso Jesús enseñó en la Biblia, cuando venían personas haciendo milagros de otro combo o de otro grupo, y dijo que si no estaban contra él, estaban con ellos. Pues son incoherencias que lo que queremos hacer con este programa es que sencillamente todos nos pongamos a investigar, ¿no? A leer y a practicar, sobre todo, los buenos hechos. Ahí está la Biblia, señores, un libro con muchas aventuras, con mucha historia narrativa, libro también de profecías, según parece, y según muchos creemos también, que tiene mucha influencia profética. Y de ahí donde salió también, como decimos, la Torá, el Talmud, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y muchas personas han hecho de esa misma harina pan de quesos, pan de bonos, panes, diferentes cosas. Ahí está la Biblia. Entonces decíamos que en el año 1900 empieza el milenarismo. Tengo un libro para mostrarles ahí, que es el libro del Mormón. Por favor, podemos mirar ahí el libro del Mormón. Ese libro, pues también surge dentro de esa explosión de religiones, donde muchos se hacen llamar los iluminados, ¿cierto? Iluminados, por ejemplo, el profeta, el ángel Moroni, dándole un mensaje a Joseph Smith, y bueno, Joseph Smith entonces mete su cabeza en un sombrero, allí recibe revelaciones magníficas, y se crea otro movimiento, un movimiento religioso a través de un nuevo libro, un libro diferente al Corán, diferente al Corán, diferente a la Biblia, y diferente al Código Hammurabi, pero con ciertas similitudes. O sea, vamos avanzando en evolución, en tecnología, pero seguimos atascados o seguimos siendo manejados por libros antiguos. Entonces es raro. Seguimos avanzando y evolucionando en medicina, en tecnología, en el lenguaje, pero todavía seguimos con la corriente de los libros sagrados antiguos. ¿Está esto correcto? No sé, juzguen ustedes. ¿Sí? No es mi deber hacerlo. Solo es que les estamos mostrando o estamos compartiendo algunos de estos libros sagrados y la discrepancia que tienen con la espiritualidad. Vamos a ver más adelante qué es realmente la espiritualidad y si estos libros han suplido dicha necesidad humana. Porque la necesidad es sentirnos felices, sentirnos amados y disfrutar de la experiencia en este planeta. Pero entonces, ¿por qué si los libros provienen de Dios o de los visitantes de estos seres, por qué han hecho el efecto contrario? ¿Por qué hacen que las personas se odien? ¿Por qué hacen que las personas se peleen? ¿Por qué hacen que las personas discutan por un asunto que todavía no es cierto? Porque recuerdo mucho que la Biblia estaba muy clara hasta 1945, que se encontraron rollos en el Mar Muerto y que abrieron más el camino para el entendimiento. Entonces, la verdad todavía no está dicha porque seguimos evolucionando en el lenguaje y en muchas cosas que todavía no comprendemos ni siquiera ahora. Discutir sobre algo que puede estar cambiando en los próximos 10 años, se puede encontrar pruebas, una prueba de arcilla, un ladrillo, algo que pueda cambiar la versión, es para pensar y para cuestionarnos de que no es necesario estar peleando por dogmas que cambien. Acuérdense que Constantino con el concilio de Trento, Nicea, Calcedonia, Constantinopla, en esos concilios puso una cantidad de dogmas, pero que incluso el Papa con el tiempo ha ido despejando y pidiendo disculpas de que no es así. Entonces, ¿por qué vamos a pelear por algo que no está dicho o que no es totalmente cierto? Porque si algo sí estamos seguros y algo sí es cierto, amigos, que me ven, somos ignorantes, estamos todavía en el proceso de aprendizaje y estamos muy lejos de encontrar una verdad absoluta. No existe. No existe. Hace 200 años no existían los aviones y que hubiese un avión era una utopía. Era ridículo que alguien mencionara. Recuerden mucho lo que dijo su papá, los hermanos Wright. Idiotas. Lo único que vuela son los ángeles y los aviones. Permítanme saludar aquí a la gente que está con nosotros todavía. A Dolly Delgado. Solo que creen en un Dios todopoderoso. Claro que sí, mi querida Dolly. Gracias por estar aquí. Dice Jonier, dice, sí, lastimosamente la religión divide, pero podemos aceptar al otro, así piensa diferente, ser una sola raza. Así es, amigo. Claro que sí, necesitamos códigos de comportamiento, pero se puede, ¿no? Lucerlis Pérez, hola, mi querida Lucerlis. Siempre con información muy valiosa, gracias. Aprendo siempre algo muy nuevo, algo nuevo. Gracias, mi querida amiga. Esto es para ustedes, amigos, con mucho cariño y tenemos que seguir explorando. Recuerde que no podemos creernos saberlo todos. La ignorancia no es desconocer algo.
yo no sé plomería, yo no sé carpintería. Muchos de ustedes son excelentes carpinteros y plomeros, pero estoy seguro que ustedes quizás ignoren cosas que yo sé, porque así funciona. Somos ignorantes en muchas cosas. Y cuando comprendemos eso, vamos a tener el apetito de seguir buscando con ansias, no la verdad absoluta, porque quizás no la lleguemos a conocer, pero sí visos reales de, este plano existencial en el que estamos. Desde los inicios de la humanidad, entonces, nosotros queremos buscar a Dios, queremos acercarnos a Dios. Amigos, este programa está patrocinado por Melrose, así que les quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores Melrose por el patrocinio de este programa. Gracias a ustedes. ¡Melrose funciona! ¿Melrose funciona? ¡Melrose funciona! Estos productos funcionan. Funciona, les garantizo al 100%, yo lo estoy utilizando. Para que tú mismo compruebes que Melrose sí funciona. Melrose funciona. Melrose sí funciona. Melrose funciona. Melrose funciona. 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 Melrose funciona. Yo recomiendo Melrose porque Melrose funciona. Melrose funciona. A mí me encanta Melrose porque Melrose funciona. Melrose funciona. Melrose funciona 100%. Melrose funciona. Funciona. Así es, amigos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Mundo Latino, y gracias a todos ustedes, amigos, y a la familia Melrose. Bueno, continuamos y hago el recuento. Código Hammurabi, por parte de los sumerios, pruebas cuneiformes en arcilla, con códigos de ley o códigos morales para que la gente se porte bien en determinada época. Después viene la Biblia, los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o hebreas o griegas. 66 libros juntos en uno solo. La Biblia no es un libro, sino es un conjunto de muchos libritos. Biblio significa biblioteca sagrada. De ahí viene. Pero la Biblia sacaron el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, después también de ahí sacaron la Torá o el Talmud, los judíos, y bueno, muchos libros más. También de ahí hay incrustaciones de ese libro en el Islam, por parte del profeta Mahoma, donde habla de Noé, habla de Adán, habla de algunos libros apócrifos de la Biblia, que la Biblia no permite entrar porque no caben dentro del canon bíblico. Es una cantidad de cosas. Pero no podemos quedarnos también con una explosión actual, donde es evidente en las redes sociales el impacto que está teniendo el budismo dentro de la cultura occidental. El budismo también, una religión inmensamente grande, donde pues Buda cumple un papel principal, ¿cierto? Siddhartha. Siddhartha era un príncipe que se va al austerismo, se va a una condición económica deplorable para encontrar ese nirvana, esa expresión del ser. Pero no es el único Buda. De hecho, Buda no es un personaje, sino un sistema de pensamiento, una elevación mental. Por eso hay varios Budas. Digamos que a él se le adjudica en los inicios por ser el primero de toda esta oleada de creencias, pero hay varios Budas que también encontraron esa iluminación, ese nirvana, y se desprenden de lo material para así darle paso a su avance o evolución espiritual. De alguna forma, muchas personas hoy están absorbiendo estas corrientes budistas a través de la música, de esas culturas orientales, y bueno, el hecho es que esto impacte a las personas de manera positiva, pensaría usted, ¿cierto? Pero ¿qué connotación tienen las religiones? Decíamos al principio que son basadas en libros sagrados, pues que ellos mismos escriben, o que le adjudican esto a seres espirituales o visitantes en la Tierra, que usted puede averiguar sobre eso, sobre el tema de las pirámides, sobre el tema de muchas construcciones que han tenido lugar en el planeta y que no hay explicación científica. Pues hombre, obviamente no fueron hechas por el hombre. Y que usted en su libro, si usted abre la Biblia, va a encontrar mucho contacto extraterrestre con seres humanos. Porque es un ángel, es un ser que no vive en la Tierra, ¿cierto? En fin, entonces estas culturas vienen impactando muchísimo el occidente, pero ¿de qué forma y hasta qué punto? El punto es que elevar la mente o elevar el espíritu no consiste en por debajear
a las demás personas, en creerse superior. Nótese que en todos los mensajes, así como Mahoma, Jesús, Buda, estas personas eran servidores públicos, eran servidores de los demás. Es decir, su comportamiento era humilde. Acuérdense que hablé una vez de humus o de humildad, humus que significa piso, de dejarse pisotear. Eso es una palabra, una persona humilde. Las personas, muchos dicen ser humildes porque no tienen recursos económicos, pero eso no tiene nada que ver con humildad. Es más, el hecho que usted diga, permítame, yo le doy mi humilde opinión, pues no lo convierte en una persona humilde. El comportamiento de estas personas o íconos de las religiones y de los libros sagrados era un comportamiento que permitía llevar a la sociedad a un nivel elevado de conciencia, en preocuparse por los demás, en poner en primer lugar las necesidades de su prójimo. Por eso ellos estaban en un nivel espiritual muy alto, no por leer el libro, porque ellos no leían sus libros. Es más, la ley mosaica, que era compuesta por más de 600 códigos, decía que los sábados no se podía curar. ¿Pero qué hacía Jesús? Curaba los sábados. No se podía, digamos, arrancar ningún tipo de fruto. ¿Qué hacía Jesús? Arrancaba fruto, comía semillas. Parece ser que hacía todo lo contrario a los 600 códigos. No se podían acercar a las prostitutas, decía los 600 códigos, eran inmundas. Pero Jesús dejaba que se acercaran a él y las trataba con bondad. Entonces, ellos no eran seguidores de libros sagrados. Los libros sagrados se escribieron con base a ellos a través de muchos dichos que se escuchaban en la calle, muchos rumores también. Porque recuerden que Saulo de Tarso o Pablo tenía que mandar esas cartas para que fueran leídas en otros distritos o en otras congregaciones. Pero en esa época el lenguaje todavía era muy arcaico. Si tenemos problemas de comunicación ahora, usted dirá, este colombiano que está diciendo ahí, que yo no le entiendo. ¿Sí o no? Porque tenemos todavía baches, fronteras lingüísticas. Entonces imagínense en esa época para transcribir donde la escritura era tan rudimentaria, donde se tenía que escribir en papiro, o en piedra, o en cualquier otra planta. Era complicado, ¿no? Es complicado, por eso es algo que debemos tomarlo con mucha tranquilidad. Tenemos que ser muy, muy despacio con ese tema de los libros sagrados. Saludos a Fanny Lozano. Sí, todas las religiones tienen el mismo objetivo, tienen lo mismo, pero el problema es que cada quien se enfoca en que tiene la verdad y el otro está equivocado. Muy bien, así es Fanny. Aquí estamos peleando por quién tiene la razón. Pasa como en el matrimonio. Hemos dicho aquí en el programa que ¿qué es un matrimonio? ¿Es una unión de dos parejas enamoradas, de dos personas enamoradas? No. No, porque el amor se transforma. Pasa de ser un amor muy romántico, muy erótico, a convertirse en un amor basado en principios, un amor cargado de experiencias y de apego, un apego lindo, ¿sí? El matrimonio es una unión de dos personas que saben perdonar. Es decir, no están peleando por quién tiene la razón, sino más bien en que la otra persona se sienta bien, esté bien, y puedan llevar a feliz término su relación o su matrimonio, hasta que la muerte los separe. Lo mismo pasa en el mundo. En vez de estarnos dedicando a ver quién tiene la razón o quién es más listo a nivel espiritual, que eso es lo que se está convirtiendo ahora el mundo. De eso iba a hablar, de la nueva era. Iba a hablar de la nueva era, de los despiertos. Es verdad que muchas personas están despertando, muchas personas están abriendo sus capacidades, sentidos que antes no tenían. Pero parece ser que muchas personas estamos volviendo lo mismo, pero sin los libros. Es decir, las ínfulas de grandeza de muchas personas crecen espirituales y por debajear a los demás, haciéndoles creer que no están en un proceso evolutivo espiritual como el de ellos, o que están vibrando más alto, que su frecuencia es más baja. Pues permítame decirle, amigos, que estamos en lo mismo, solo que sin los libros. Y el tema no es parecernos a Jesús, ¿verdad? Este es el tema. O parecernos a Buda, o parecernos a Mahoma, o parecernos a Joseph Smith. Esa es la idea, ¿sí o no? Parecernos a ellos. Entonces, ¿por qué vamos a presumir de los dones espirituales que supuestamente hay a través de esta transformación o esta explosión cósmica de la nueva era, del parteaguas, como llaman algunos? Es cierto, necesitamos despertar espiritualmente en esos tiempos donde
nos estamos convirtiendo en seres muy artificiales, donde la tecnología está deshumanizando, valga la redundancia, a la humanidad. Pero para ser espirituales no se necesita tener espíritu de grandeza o de superioridad. Hay que ser serviciales, hay que servirle a los demás. Cuando usted hace eso, cuando hacemos todos esos, nos comprometemos con esto, lo que estamos haciendo es poner en práctica directamente el mensaje de estos libros sagrados. Directamente de estos libros sagrados. Cuando usted es prejuicioso o acusa a una persona por su religión, por su partido político, por su equipo de fútbol, no solamente está siendo dividido por un concepto religioso o de raza, sino por conceptos aún mucho más pequeños. Porque de eso se trata la división, de diluirnos en pequeños grupos frágiles, sin poder. Pero, ¿qué pasaría entonces si la humanidad se concentrara o nos concentráramos más todos en el mensaje de cada uno de estos profetas o de esas personas que estuvieron acá en la tierra, en vez de concentrarnos en quién tiene la razón o quién no? Porque recuerden, la razón es subjetiva. La razón es subjetiva, porque usted que me está viendo de pronto desde Asia, pero que es colombiano y que conoce la cultura de allá, el sintoísmo, el budismo, se dará cuenta de que sus costumbres son muy diferentes a las nuestras. Muy diferentes. Así que su verdad puede ser muy subjetiva. Entonces, no busquemos una verdad absoluta, porque todavía estamos en búsqueda de ella. No hemos podido encontrar las profundidades del mar en su totalidad. ¿Por qué? Porque estamos pensando en explorar otros planetas. Pero ¿por qué vamos a explorar otros planetas si debemos buscar primero en el interior de este? Asimismo, están pensando muchas personas. Estamos buscando solucionar nuestros problemas personales, buscando afuera si la respuesta está en el interior. Estamos buscando pastores, estamos buscando sacerdotes, ancianos, estamos buscando personas que nos solucionen la vida y que nos den consejos. Pero tu mayor consejero vive dentro de ti. Tú eres dos personas. La persona que me está viendo, la persona física que se tiene que afeitar, que tiene que comer porque le da hambre. La persona que tiene que afeitarse en el caso de los hombres. Bueno, las mujeres también. Esa persona que está ahí. Pero tienes otro ser interno, un espíritu. Un ser poderoso que está aquí en la tierra para vivir la experiencia y tripular a esa persona que está ahí. Tú que te ves en el espejo, el que te tripula, el piloto, es tu espíritu. Entonces sería como tú, siendo un millonario, multimillonario, te compras un jet de última generación, el mejor jet de última generación, pero tienes un pésimo piloto, una persona que tiene 12 horas de vuelo. ¿Lo contratarías? ¿Le soltarías tu avión y la vida de tu familia y la tuya a un piloto inexperto y frágil? ¿Verdad que no? Entonces alimenta el piloto, fortalécelo, que es tu espíritu. Ese es el que tripula, ese es el que maneja y conduce tu vida. Por muchos libros que se lean, no solamente sagrados, sino de autoayuda, libros de renovación, de motivación personal, si el espíritu no está pronto, si el espíritu no está comandando, serán inservibles. Serán inservibles. Es como entregarle unos instrumentos quirúrgicos a una persona que no sabe ni poner una band-aid, una curita, ¿verdad? Entonces hay que ser coherentes y lo que tenemos que estimular es nuestro espíritu, lo que tenemos que proteger es esto. Amigos, estamos en un cambio, una transformación cósmica y energética muy interesante. Si usted ha sentido síntomas de mareo, malestares, náuseas, pueden ser por muchas razones. Está comiendo mal. U otra también es que hay cambios vibracionales. Aprovechemos todo esto, aprovechemos todo este impulso energético para transformar nuestra vida, para transformar nuestro ser. Es necesario más personas buenas en el mundo. Es necesario que nos apoyemos más. Vayamos a los puntos rápidos de lo que es el espíritu. Yo me llamo Jonah Mejía y soy coach ejecutivo en la ciudad de Houston. Soy latino y apoyo a los latinos. Primer punto, verdad. Amigos, seamos partidarios de la verdad. No solamente decir mentiras piadosas o decir mentiras, como las llamen, graves o grandes. Eso es lo mismo. Seamos partidarios de la verdad. Y la verdad hay que decirla. Segundo punto, la gratitud. Enaltece el espíritu. Llena a los demás de ese espíritu cuando le agradeces a alguien.
entre más digamos gracias por un vaso de agua, porque nos abrieron la puerta, porque nos dieron dinero, porque alguien te pagó tu producto, entre más digamos esto, más nos relacionaremos con esa palabra mágica. Gracias. La alegría, amigos, la alegría tiene que ser, tiene que transmitirse, tiene que ser contagiosa. Así como mucha gente se ha contagiado del COVID, los invito a que todos nos contagiemos del virus de la alegría, de la risa, de la sonrisa. Sonriámosle a la gente, no saben el poder que tienen. Cuando decimos que tenemos poderes, que somos seres de poder, es cierto, haga el ejercicio. Sonríale a las personas en el supermercado al que va. Sonríale a la gente por una semana y verá que tiene poderes mágicos usted. Otro punto es, para que me sigan, por favor, amigos, en Jonah Mejía, Facebook, Jonah Mejía, Instagram y Jonah Mejía, YouTube. Ahí tendremos muchos eventos que mostrarles y mucho material que tocar con todos ustedes. Decía entonces, amigos, de la gratitud, de la paz, la paz. La paz es fundamental para el espíritu. No permita que nadie le arrebate esa paz, porque esa paz le pertenece a usted. Es una posesión suya. No permita que su pareja, sus hijos, los vecinos, los amigos, los chismosos le quiten la paz. Protégela. Es una llama que hay que proteger de los vientos, de las borrascas, de la envidia y de la calumnia. Protege la llama de la paz, amigo, amiga que me estás viendo. Usted es un ser espiritual viviendo esta experiencia en ese hermoso planeta. Por favor, todos, menos libros sagrados en la mente, menos fechas en la mente. Las fechas son buenas, podemos recordar la historia con agrado y también nos va a servir para saber en dónde estamos. Pero más que ser leguleyos, más que ser personas de palabras o de escritos o de letras, seamos personas de actos de amor, de actos de bondad. Si usted fue víctima de cosas malas en su juventud, en su niñez, recuerde que eso es cosa del pasado y que son solamente cosas que quedaron en tu mente, que las puedes ir destruyendo, porque solamente tú eres el creador de tu destino. Tú eres un ser grande, eres un ser maravilloso. Tú eres el único que puede hacer que las cosas pasen. Amigos, gracias.